Puntando la inflación, subió del 4% al 4,41%, ¿no? Por ciento anualizado, José Luis. Correcto. Y la gente diría, pues no es nada. Sí es algo, porque es un aumento del 10% de un mes a otro. Fíjate que y al rato lo tenemos en 6, 7. Yo recuerdo cuando la inflación no era un factor en este país y de repente se convirtió en la peor desgracia que nos pudo haber pasado. En el 87, arriba del 130%, 180%. Mira, creo que en estas épocas del año estamos recibiendo cifras del primer trimestre y del primer cuatrimestre, entonces estrictamente no es justo a menos que tengas ya todo el ciclo cerrado, pero bueno, creo que sí son indicios interesantes. Hace unos días, a finales de la semana pasada, el INEGI reportó las cifras de empleo también, diciendo que había habido una pérdida de empleo en el primer trimestre, una pérdida de más de 160,000 posiciones laborales en México. Y en esos días el señor presidente de la República dice que el empleo creció en más de 250,000 empleos. Entonces empezamos ya a tener una serie de diferencias entre las cifras de los pinos y las cifras de las agencias e instituciones autónomas de México, que creo que es algo que debemos de cuidar porque son partes de análisis muy importantes, sobre todo para quienes hacen política pública en los pinos. Pero también tú mencionabas el tema de la inflación. Yo en este espacio hace algunas semanas, y lo escribí en Ruiz Gili Times, la expectativa era que el primer trimestre... Estás muy optimista en tu artículo de Ruiz Muy Gili optimista, Times. en el sentido de que hacia finales del segundo semestre podría el Banco Central bajar la tasa interbancaria de un nivel de 8.25, y yo hablaba inclusive que podría bajar en medio punto porcentual, o como se dice en el argot financiero, 50 puntos base. Bueno, ya no estoy tan optimista, Eduardo, porque lo que estamos viendo ahora en las cifras de los últimos días es que la economía se sigue desacelerando. No es algo que nació con la administración del presidente López Obrador, pero la economía se sigue desacelerando, y la economía que se había comportado en enero, febrero y marzo dentro de los parámetros del Banco Central, solo para recordar 3% más o menos un punto porcentual, esto es no más de 4%, se habían venido cumpliendo. Y bueno, una golondrina no hace primavera, pero como decía hace rato, verano. Pero como decía Eduardo, uno de los problemas que estamos viendo es que ya en abril la inflación es más del 10% arriba del parámetro superior del Banco Central, esto cerró en 4.41, y el crecimiento de la economía es negativo, de menos 0.2%. Entonces aquí siempre, cuando esto sucede, en muchos otros países como en Estados Unidos, el Banco Central tiene un gran dilema, porque el Banco Central tiene el mandato, no es el caso de México, de disminuir la inflación y estimular el crecimiento económico. Y en México no. En México el Banco de México solo tiene el mandato de la meta de controlar la inflación. Entonces la pregunta creo que sí es válida. ¿Qué se hace en un país como México cuando se nos está presentando la situación de que decrece el crecimiento económico y las tasas de interés de la inflación siguen hacia arriba? A ver, ¿y si sube la tasa de interés? Bueno, si subes la tasa de interés o la mantienes, bueno, esa es una muy buena pregunta. Sí es. No solo sube, ya subió. Sí. El nivel de 8.25 en este momento es el más alto desde diciembre del 2008. Que es muchísimo. Que es cuando estábamos en la crisis de Lehman Brothers, sí, ¿no? La crisis inmobiliaria. Sí, inmobiliaria, sí. Y entonces el Banco Central en su sesión de la semana pasada decidió mantenerla. Bueno, si la mantiene el nivel que está, va a ser más difícil que crezca la economía. Y si la sube, va a ser mucho más difícil que crezca la economía. Entonces, el país sí tiene un gran dilema, y ese es mi comentario del día de hoy. Pero yo tengo una pregunta. Si suben... Dos preguntas, ya fue una. Es la segunda. Correcto. Yo tengo una segunda pregunta. Sí. Si suben la tasa de interés, ¿no aumentaría la inversión extranjera, aunque sea especulativa? Pues porque la gente viene, trae su lana. Pero es la que menos queremos, Tere. Pero la inversión extranjera especulativa sí llega, pero sí se va. Lo que sí subiría en el corto plazo. Esto se revaluaría el peso. Y esa es una de las razones por las cuales el subir la tasa de interés atrae capital extranjero. Golondrino. Pero ningún capital es malo. Hay unos que tienen un efecto de corto plazo y otros de largo plazo. La bronca es cuando se le ocurre irse.
Pero lo que sí es Hombre. cierto es que al subir la tasa de interés disminuye la inflación, que es el mandato del Banco Central. Pero se vuelve más ¿Qué es caro lo que el podemos dinero. hacer en Se México? vuelve más caro el dinero. Lo que podemos hacer en México es, y creo yo que una de las políticas económicas de la actual administración ha sido muy buena, desde el día 1 de diciembre y hasta los últimos pronunciamientos del presidente de la República, hay un compromiso de no incrementar la deuda pública. Eso es muy positivo. Pero ante el compromiso de no incrementar la deuda pública, Y está bien el compromiso, pero llega un momento donde la realidad económica te puede ganar y el compromiso Y necesitas. no te queda de otro. Yo me necesitas acuerdo papá contratar Bush deuda. cuando dijo no aumentar impuestos, bla, 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 y los tuvo que aumentar porque no le quedaba de otra y perdió la reelección. el punto hasta ahora es que no se va a incrementar la deuda pública y Ojalá. esa es una señal muy positiva. La otra señal positiva es que los recortes presupuestales, independientemente de que obedecen a un estilo de austeridad republicana, también obedece al hecho de que, aun cuando se está recaudando más por el lado de las auditorías, en términos generales todavía la recaudación no está cumpliendo con las es muy expectativas del PEF 2019, del presupuesto de egresos de la Federación. Bueno, dicho esto, lo que tenemos que hacer, creo yo, no es gastar más, es gastar mejor. Y para gastar mejor hay que recordar que dentro de cambiar los hábitos uno de de los... consumo. ¿Perdón? Cambiar los hábitos de consumo, ¿no? No, Estoy pero hablando del más gobierno, del gobierno, estoy hablando del del, gasto público. del gobierno. Lo que está sucediendo es que las entidades federativas siempre hemos tenido un fondo a donde se van los excesos y en la administración Peña Nieto O sea, hubo más de 2 billones de los pesos. remanentes. Hablas de los recursos excesivos. O de- de los no, Porque de los los- excesos de son los- los que a o de veces los se cometen subvenciones. Hablo con de los estos recursos por encima de Ok. los O pronosticados. sea, el recurso excesivo, o sea, recursos sobrantes. Recursos sobrantes Sí. por encima del pronóstico de ingresos Correcto. de la ley de ingresos O sea, de cada los año. excepcionales que te llegaron. No, No, por alguna Es que razón u yo otra se recaudó decido- más renta, se recaudó Ok. más IVA, por ejemplo, Pero es el IEPS, excepcional. los impuestos especiales sobre producción y servicios Ok. han venido dando mucho más De lo que se de lo que creyó, se esperaba, de lo que se programó. más los remanentes de operación del Banco Central han sido superiores a los que se esperaban. Todo eso le ha dado no solo al gobierno federal, sino a las entidades federativas más dinero para gastar. Y el problema es cómo se está gastando ese dinero. Y ese dinero, en mi opinión, debería de gastarse mejor. Y en lugar de gastarse simplemente como un aumento, debería de gastarse en proyectos de inversión que pasaran un escrutinio de discusión con el legislativo. sí, porque el problema es que si ese dinero excedente o como se diga, No esperado, digamos. no esperado, yo simplemente lo reparto, bueno, pues eso no genera Sí, a lo que se largo hizo durante plazo. muchos Por años. décadas. Y fue un Claro. despilfarro, no sabemos bien dónde quedó. Se puede repartir, pero Podemos etiquetado. imaginarnos dónde quedó. Bueno, eso Bueno. Pero mira, yo la lo sé unidad así, de inversiones de la está Secretaría bien. de Hacienda tiene métodos muy sofisticados que se desarrollaron en conjunción con el gobierno chileno hace más de 20 años, en donde te puede dar indicadores de cómo gastar mejor el dinero, que genere más riqueza. Pero es que todo está que- súper estudiado, ¿no? Alrededor del mundo está estudiado las buenas prácticas Sí, de las buenas gasto. prácticas Claro. de Digo, las está administraciones totalmente públicas. aceptado. Pero acuérdate que a veces México quiere seguir su propio camino. Pues Entonces, no solo si, eso. si alguien te dice de fuera, o sea, ahorita la OCDE nos dice muchas cosas interesantes que hacer, no es que la OCDE en esta administración, pues está medio apestada, hay que ¿Medio? decirlo. por los comentarios Bueno, después de la visita de Completo y Gurría. medio, ¿no? Oye, o sea, Digo, los comentarios presidenciales así con es. respecto a la actuación, no solo de la OCDE, sino de su director general. sí, sí están no hay secretario tan general, de fuertes. Gurría. Así es. Es que la única solución es impulsar, creo yo, proyectos productivos. Es correcto. Si es Y mejorar la infraestructura, productividad el laboral. infraestructura Sí, y si no, es servicios. si no es productivo, No, no, ¿qué no. el sirve? asistencialismo no genera Tampoco riqueza. puedes tener un país donde Pero la sí gente puedes generar obra no tiene ni qué pública. comer, mi querida Tere. Sí. O sea, yo hablo con gente jubilada que sus 1,200 pesos Que no les son están para llegando. comer, Tere. Son para comer. Yo no digo O sea, que porque no, tú ya estás Eduardo. muy antiasistencialista. Yo pero tenemos un siempre he país, sido tenemos un país donde la antiasistencialista. mayoría de la gente no tiene trabajo y si tiene un trabajo está mal Hay pagado. que ver de Y qué peor manera. todavía, la herencia de tantos gobiernos funestos es un sistema educativo que no preparó a generación tras generación para poder tener éxito en las economías del pasado, la de hoy y la No, que viene. y desde los es la triste fenicios realidad. hay A mí no me muchos interesan los problemas. fenicios, me Pero interesa mi tú- país. Es que tú siempre es Sí. que el pasado, que No. el pasado. Tere, Digo, nos es que vamos a no, los fenicios. te estoy también. tratando de Es que- explicar no, por qué en he este com- país. He comprendido, he por eso. comprendido. Y la gente debe entender por qué hay tantos planes asistencialistas.
porque la pobreza está de la fregada en este país. Bueno, en concreto, también. ¿cuál sería una A ver, acción? no, en concreto nada. Vamos a concluir. Quedan 17 segundos, José Luis. Es importante Vean el reloj y que dejen los de gobernadores, distraer a la que los atención. gobernadores y el gobierno federal busquen la manera de generar mayor productividad Exacto. y proyectos de inversión, Exacto. prioritariamente, sobre todo con los excedentes. Exacto. Que debe ser una, bueno, ya.